Soy Adrián. Vivo en Lagos de Moreno, Jalisco, y tengo una historia aterradora que me está sucediendo desde hace algunos días. No sé si alguien vaya a creerme, pero necesito contar lo que viví antes de que sea demasiado tarde. Todo comenzó cuando terminé la universidad. Después de una fuerte discusión con mis padres, decidí irme de la casa y comenzar mi vida como independiente. Como cualquier recién egresado, mi sueldo era bastante bajo, así que solo podía pagar una vivienda económica. Encontré una pequeña casa vieja en una zona poco habitada de la ciudad, donde las casas estaban separadas por grandes terrenos baldíos y durante la noche prácticamente no había nadie alrededor. Era un lugar demasiado solitario, pero la renta estaba tan barata que no podía dejar pasar la oportunidad. Encontré el anuncio en Facebook. Lo extraño fue que el perfil del dueño no tenía fotografía. Únicamente aparecía un símbolo muy parecido al de una secta satánica. Pensé que solo era una imagen con gustos raros y decidí comunicarme con él. Todo el trato se realizó por llamada telefónica. Nunca vi su rostro. Su voz era exageradamente grave, hablaba muy despacio y parecía que cada palabra le costaba trabajo pronunciarla. No hizo preguntas personales ni intentó conocerme. Solo me explicó cuánto debía depositar, el número de cuenta y el lugar exacto donde encontraría las llaves. Antes de colgar, solo dijo una frase que me dejó pensando. No abras el cuarto del fondo. Después la llamada terminó. Los primeros días fueron completamente normales. Incluso llegué a pensar que había tenido mucha suerte encontrando una casa tan barata. Sin embargo, con más de un mes después comenzaron a suceder cosas extrañas. Todas las noches escuchaba unas risas horribles provenientes de la azotea. Eran carcajadas profundas y de fondo, como si varias personas estuvieran riéndose al mismo tiempo. Intenté convencerme de que eran vecinos o muchachos haciendo bromas, pero aquello no tenía sentido porque alrededor no vivía prácticamente nadie. Después comenzaron a aparecer daños dentro de la casa, mis libros amanecían rotos, la puerta de mi habitación estaba llena de arañazos largos y profundos y un olor insoportable a plástico quemado invadía toda la vivienda durante la madrugada. Lo peor eran los pasos. Cada noche, exactamente después de las 3 de la mañana, podía escuchar decenas de pisadas caminando sobre el techo. Parecía que había una fiesta completa encima de mi casa. Siempre fui una persona escéptica, nunca creí en fantasmas ni demonios, así que intenté encontrar una explicación lógica para todo. Pensé que el techo crujía por el viento, que algún animal entraba por las noches, o incluso que el estrés del trabajo estaba afectando mi mente. Pero todo cambió cuando comenzaron las agresiones físicas. Despertaba con fuertes golpes en las costillas, arañazos en las piernas y enormes moretones en los brazos. Una mañana descubrí una mordida en mi hombro izquierdo. Era una mordida humana, perfectamente marcada, tan profunda que incluso había sangre seca alrededor. Me dolía todo el cuerpo, pero lo más aterrador era que no recordaba absolutamente nada de lo que ocurrió mientras dormía. Decidí colocar mi teléfono grabando durante toda la noche para descubrir qué estaba pasando. Al día siguiente revisé el video. Durante las primeras horas todo parecía normal. Yo simplemente dormía. Pero exactamente a las 3:17 de la madrugada, la imagen comenzó a llenarse de interferencias. La pantalla se distorsionó por unos segundos y entonces mi cuerpo se incorporó lentamente sobre la cama. Permanecí sentado durante varios minutos mirando fijamente la esquina del cuarto, completamente inmóvil. No parpadeaba,
No respiraba con normalidad. De pronto levanté la cabeza y, con una voz que definitivamente no era la mía, pronuncié unas palabras que hasta hoy siguen resonando en mi cabeza. Ya casi es nuestro. En ese momento el video terminó de manera inexplicable. El teléfono se había apagado a pesar de tener la batería completamente cargada. Al día siguiente, cuando salí rumbo al trabajo, una señora mayor que vivía varias calles abajo me detuvo. Me preguntó si yo era el nuevo inquilino de aquella casa. Cuando respondí que sí, su expresión cambió por completo. Con evidente preocupación me dijo que esa casa pertenecía hace muchos años a un hombre que practicaba ocultismo y brujería. Según contaban los vecinos, que aquel hombre hizo un pacto con el demonio para conseguir dinero y poder. Su fortuna apareció de la noche a la mañana, pero poco tiempo después toda su familia murió en circunstancias extrañas. Desde entonces desapareció sin dejar rastro. La señora aseguró que desde ese momento, cada cierto tiempo alguien rentaba la casa y nunca permanecía ahí más de 2 meses. Algunos simplemente desaparecían y otros salían huyendo completamente aterrados. También me confesó algo que me dejó helado. El hombre seguía cobrando rentas utilizando identidades falsas, como si nunca hubiera muerto. Intenté convencerme de que solo eran historias inventadas para asustar a los nuevos habitantes. Así que esa misma tarde llamé al propietario para decirle que dejaría la casa. Contestó casi de inmediato. Antes de que pudiera decir una sola palabra, escuché su voz grave al otro lado del teléfono. Ya es demasiado tarde. Después colgó. Esa noche decidí permanecer despierto. Encendí todas las luces de la casa y me senté en la sala con un cuchillo de cocina. Aunque sabía que de poco serviría, cuando el reloj marcó las 3:17 de la madrugada, comenzaron nuevamente los pasos en la azotea. Esta vez eran mucho más fuertes. Después escuché cómo alguien caminaba lentamente por el pasillo hasta detenerse frente a la puerta de la sala. La puerta comenzó a abrirse sola mientras todas las luces parpadeaban al mismo tiempo. Entonces lo vi. Era una figura completamente negra, demasiado alta para ser una persona. Su piel parecía estar quemada y desprendía el mismo olor a plástico derretido que llevaba días impregnando la casa. No tenía ojos, solo 2 enormes cavidades oscuras que parecían absorber la luz. No caminaba, se deslizaba lentamente hacia mí. Cuando estuvo a pocos centímetros de mi rostro, habló con la misma voz del hombre que me había rentado la casa. Ya me entregaron tu alma. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Sentía como si algo me sujetara desde el piso. En ese momento recordé que mi madre, antes de que yo abandonara la casa después de nuestra discusión, había escondido una pequeña cruz de madera dentro de mi mochila. Nunca fui creyente y había olvidado que seguía ahí. Con el poco movimiento que conservaba, logré sacar la cruz y sostenerla frente a la criatura. Apenas la vio, lanzó un grito desgarrador. Retrocedió violentamente mientras toda la casa comenzaba a sacudirse. Las puertas se cerraban y abrían solas. Los vidrios estallaban y las risas que escuchaba en la azotea parecían provenir ahora de todas las habitaciones. Aproveché ese momento para correr hacia la puerta principal. Salí descalzo, sin llevarme absolutamente nada. Corrí durante varios minutos por la carretera hasta llegar a una gasolinera que permanecía abierta toda la noche. Los empleados, al verme cubierto de sangre y completamente alterado, llamaron a la policía y a una ambulancia. Cuando los oficiales llegaron a la casa, no encontraron a nadie, pero sí descubrieron algo que hizo que incluso ellos guardaran silencio. El cuarto del fondo, el mismo que el propietario me había dicho que no abriera,
Estaba lleno de fotografías de antiguos inquilinos. Eran decenas de personas, algunas imágenes eran antiguas que estaban en blanco y negro. Todas tenían una fecha escrita en tinta roja. Entre ellas estaba una fotografía mía que jamás recordaba haberme tomado. La policía nunca encontró al propietario. La cuenta bancaria donde depositaba la renta estaba registrada con documentos falsos y el perfil de Facebook había desaparecido como si nunca hubiera existido. Nunca regresé por mis pertenencias. Perdí toda mi ropa, mis documentos y prácticamente todo lo que tenía. Pero seguía con vida y eso era lo único que importaba. Han pasado varias semanas desde entonces. La mordida en mi hombro jamás cicatrizó por completo. Los médicos dicen que es una herida común, pero ninguno puede explicar por qué la piel alrededor permanece completamente negra. Algunas madrugadas despierto exactamente a las 3:17 con el mismo olor a plástico quemado dentro de mi habitación. En ocasiones mi teléfono recibe llamadas de un número desconocido. Cuando contesto no habla nadie, solo se escucha una respiración profunda, seguida de una risa que reconozco perfectamente. Desde entonces entendí que esa noche logré escapar de aquella casa, pero hay algo que nunca dejó de seguirme.